3. ¿Qué tal, amigos de Hat-Trick? Un gusto tenerlos aquí en este jueves, ya entrada la actividad de fútbol internacional en selecciones. Ya hubo la finalísima, un torneo inventado para sacar dinero, se jugó en Wembley. Argentina humilló 3-0 a Italia. Yo no sé qué va a hacer Italia en el Mundial. Nada, ¿verdad? No van. Nada. Por segunda vez. Ya está la UEFA Nation League. En México va a tener amistosos interesantes. Yo creo que los más interesantes nos va a tener esta semana, que es ante Uruguay y ante Ecuador. Para mí es más interesante el duelo ante Ecuador por lo que ha demostrado en Conmebol. Y pues prácticamente es de lo que hay que hablar y analizar también los rivales de México en el Mundial que han realizado. Rodolfo, te saludo primero. Hola Andrés, Jesús, un gusto estar con ustedes en Hat-Trick. Y vamos a ver cómo va México contra Uruguay. Es un partido interesante. Los uruguayos vienen con selección completa, solo falta Luis Suárez. Y sí, poco a poco vamos a Ucrania obtuvo ayer estaba en la antesala para llegar a Qatar 2022, derrotó a Escocia 3-1 y ahora va por Gales. Muy bien. Jesús Leiva, pues Argentina despedazó a Italia. Eh, un Messi y un Di María volando, jugadores que ya muchos dirían son lentos. Entiendo que todavía faltan 6 meses para el Mundial, pero pues ver cómo despedazan a Italia de esa forma no te augura un buen debut en el Mundial para México. No, y justamente yo me pregunto qué estará pensando Martino, si realmente habrá estado enfocado en el duelo que va a enfrentar contra Uruguay o contra Ecuador, o realmente se preocupó y se asustó al ver el rendimiento de Argentina el día de ayer, porque también tomando en consideración que estos duelos contra Ecuador y contra Uruguay son porque son rivales que se asemejan a Argentina, pues nada más porque son de la Confederación, yo creo, porque juegan completamente distinto. Entonces parece que la cosa se viene complicada para México, pero tradicionalmente México termina rindiendo bien en la fase de grupos y tradicionalmente Argentina no. Entonces, pues esperemos que esas tradiciones mundialistas nos acompañen. Sí, coincido, de los tres que ya tienen boleto, México, Canadá y Estados Unidos tienen estilos diferentes. No me imagino a Polonia buscando partidos contra Guyana, contra Trinidad y Tobago, solo porque son la zona, ¿no? Y porque van a enfrentar a México en el Mundial, totalmente de acuerdo. Rodolfo, ya tuvimos el primer sinodal de México, una Nigeria que no va al Mundial, pero lo que destacan muchos analistas fue que parece que encontraron otra vez el rumbo, que ya no está esa presión de buscar un boleto, ya no está la presión de jugar para ganar, que ya no tienes que buscar el boleto, sino que México puede recuperar ese brillo que tuvieron el primero o segundo año con el Tata Martino. Les va a alcanzar de aquí a diciembre a encontrar ese brillo que vimos en las giras que tuvieron por Holanda, ese partido que jugaron con Argelia. ¿Les va a alcanzar? Yo creo que no, creo que contra Nigeria sí se rescata la actitud de algunos jugadores, creo que estuvo muy bien guardado. Jesús, el de Gallardo. Gallardo, no Jesús, le iba a Jesús Gallardo, y el Chaquito Jiménez, creo que sí se rescata esa actitud, sí se comprometieron, pero tampoco Nigeria se exigió mucho. Anotó el Chaquito, pero después tuvo que ser un autogol el que le diera la victoria a México. Creo que Uruguay va a ser un muy buen rival. Y sí, para nada se parece el fútbol de los charrosas de los argentinos, pero es lo que pudieron encontrar. Vamos a ver, creo que México eh, tiene muy buenos extremos, lo que son el Chucky Lozano y el Tecatito Corona. No han rendido con la selección, pero con sus equipos creo que hicieron una muy buena temporada. Y para mí el Tata está casado con Raúl Jiménez. Raúl Jiménez no está. Raúl Jiménez desde que tuvo esa terrible lesión, esa fractura de cráneo, a su rendimiento ha venido a menos. Creo que no metió más de 3 goles con el Wolverhampton esta temporada. Y si lo sigue poniendo, creo que va a sufrir México, no va a encontrar el gol. Y pues, creo que sí va a pasar de esta fase de grupos, pero hasta ahí se va a quedar como siempre. Considero que justamente eso que acabas de decir es importante, ¿eh? Creo que más allá de enfocarnos, o la federación, o no sé quién, de enfocarse en el tema de, vamos a lograr llegar con un gran rendimiento a la Copa del Mundo, todo esto,
Creo que más bien deberían de replantear sus objetivos. Estamos los mexicanos y aficionados mexicanos clavados y enfocados en el pinche quinto partido de toda la vida. Creo que somos la única selección del mundo que piensa en ese tipo de cosas. O sea, creo que el aficionado de México es muy especial, ¿no? Pero siendo realistas, ¿México para qué está? Para intentar pasar a la siguiente ronda. Entonces, tu objetivo tiene que ser ese. Ya. Ya si realmente tienes visión a largo plazo y quieres hacer algo importante en la Copa del Mundo de México, Canadá y Estados Unidos, pues creo que ya la decisión viene con relación a mantener al Tata, no mantener al Tata, llevar un proceso, ser a su asistente, vas a volver a contratar a otro. No sé, son muchas consideraciones, pero creo que por lo menos en esta Copa del Mundo, con base en el nivel mostrado por México, con base en el nivel mostrado por Argentina durante todas sus eliminatorias y en estos amistosos, y por lo poco que conocemos de Polonia y Arabia, pues creo que sí, la consideración es pelear la clasificación al siguiente puesto, probablemente llegues como segundo y probablemente te toque un grande y te elimina. Y se acabó. Sí, a ver, que son demasiadas cosas de lo que han dicho. Voy a intentar seguir el orden. Entiendo que Rodolfo se está casado con el Tata, con Raúl Jiménez, el Tata, pero vaya, o sea, ese es el asunto también, huevo gallina, ¿qué fue primero? Mala puntería que tienen los delanteros mexicanos o el que te casas con un delantero. Vaya, lo digo porque a grandes rasgos, delantero de la selección mexicana que recuerdo, ¿no? Es Sague, Luis García, Hermosillo, Borghetti, Everaldo Luis Benítez. el Luis Chícharo, Hernández. Luis Hernández y ahora Raúl Jiménez. Y realmente de todos ellos, lo único que creo que sí anotó en 2 mundiales es el Chícharo, pero tampoco es que el Chícharo vaya a ser una solución a demasiados problemas que tiene esta selección, porque entiendo que lo que digo es, entiendo que uno de los que afecta o que preocupa es la generación de peligro, pero creo que también hay problemas en la parte defensiva. Está de entrada la cuestión del portero, que todos seguimos diciendo, ¿por qué Ochoa? Y luego Ochoa viene y hace buenos partidos y dice, bueno, por algo también sigue estando Ochoa. O sea, hay demasiadas cosas que reducirlo para mí a la simplicidad de Raúl no las va a meter o porque está casado con él y si lleva al Chicharito tal vez sí. O sea, creo que a Raúl Jiménez o al Chicharito o en su momento a Funes Mori es cargarle demasiado a lo que hacen 11 o 23 jugadores. Creo yo, te voy por delante, Rodolfo. Creo yo que el asunto de Javier Hernández tenía sentido durante la eliminatoria. ¿Sí me explico? Ahí sí necesitabas a alguien que te metiera, porque aparte México llegaba y no la metía, etcétera. Es un torneo para poder llegar al Mundial con selecciones por debajo de tu nivel o algunas equiparables, y ya. A partir de aquí, ningún jugador mexicano, desde Javier Hernández hasta el Niño Flores, va a hacer una gran diferencia. México, con lo que ha logrado dar buenos mundiales, ha sido con base en estilo de juego y entendiendo sus falencias, sus fallas, sus errores. Y a partir de eso, establecer estrategias adecuadas para enfrentar a la selección que le toque. México no puede salir a proponer, México no es un equipo que le tenga que salir a proponer a Argentina, no seamos ridículos. México tiene que salir a jugar como le jugó a Alemania. Alemania no le propuso y aquel que se atreva a decir otra cosa es porque no sabe de fútbol. Alemania salió, le jugó medianamente bien para contenerlo 20 minutos, encontró dos desplazamientos hacia adelante, encontró el gol y a partir de ahí fueron 35 minutos en los cuales México estuvo colgado del poste. E hizo bien y salió. Esa va a ser la estrategia contra Argentina. Si los quieres jugar al tú por tú, Di María y Messi nos van a destrozar. Y así también le jugó a Brasil, ¿no? En ese empate 0-0, creo que Ochoa fue fundamental, atajó 3 o 4 impresionantes. Creo que México tiene que ir primero por una victoria entre Polonia. Los polacos van a ser difíciles, sí tienen delanteros interesantes y jugadores que están en algunos equipos importantes en Europa. Creo que eso es fundamental. Si le ganas a Polonia... Lewandowski y quién más, el No, portero. está Lewandowski, está Arkadiusz Milik, está Piotr Zielinski, está con el Nápoles cada fin de semana, da Uy, el buenos Nápoles, partidos. uy, el Nápoles. El Nápoles queda de tercer lugar en la
En la Güey, Serie A, Güey, Rodolfo, en pero la también, Serie también A. no digas cosas, Andrés. Nuestro jugador más destacado también juega ahí. Sí, Entonces, Sí, estamos equiparables. Pues Polonia está sí, sí, parejo con claro. México. Yo no, no sí es digo es un equipazo eso Polonia, sí. no, pero Sí es sí, mencionable, ese tipo de jugadores sí es mencionable y destacable. ¿Por qué? Porque es sobre el nivel de México, ¿eh? Es como si en México No, pero no tampoco que dijéramos, no quiera dije, vender no, es pero mi es punto, como pero si que no quiera en, vender a Polonia como la segunda gran potencia de ese grupo. O sea, no, mi yo no punto, estoy diciendo no la eso. está vendiendo así, no la está Yo dije vendiendo que hay así. jugadores interesantes. Exacto. No, Así no como es, en Polonia han de decir del Chucky y de Raúl. Y ya, sí, pero no lo están vendiendo como Messi y como otro güey. sí, Pero la Polonia no es diferencia top de es, Europa, pero y sí la tiene diferencia es jugadores que, que te van a hacer daño y y que yo Polonia creo que sí va a tiene ser a un duelo muy Lewandowski. parejo. Y Polonia sí tiene a Lewandowski. Polonia, o sea, aunque Un digan jugador nada más a élite. Lewandowski, ese jugador de élite ha cambiado partidos a nivel top. Entonces no me vengan a decir que no, que nada más a Lewandowski, no, o sea, Polonia es un equipo que se le va a complicar a México, pero al cual también se le puede competir, a ese sí se le puede competir, a ese sí puedes llegar a plantear tu estilo de juego con base también en el tema de que no todo el equipo son top, o sea, tienen uno y tienen el resto de los jugadores, o por lo menos dos o tres, que están al mismo nivel top de los mexicanos. ah, Pero a con la ver, diferencia es de que que México está pensando en Javier Hernández y Polonia tiene a Lewandowski. pero a ver, para mí lo que está haciendo el aficionado mexicano con Polonia es sacar un paraguas demasiado enorme. O sea, desde el No, 94 no. México avanza a octavos y ahora México es el equipo pequeñito que se le gana a Arabia. A ver cómo nos va con Polonia y esperemos no comernos más de 3 de Argentina. O sea, también creo que hay que dimensionar que México, por lo menos como animador, su obligación es estar en octavos. Y como obligación estar en octavos es por lo menos ganarle a Polonia y a Arabia Saudita. Ya lo que sea el volado contra Argentina, pero sí, yo creo que también ya sacar el paraguas de, bueno, es que Polonia le podemos competir. A ver, carajo, le acaba de decir Jesús, se le acaba de ganar a Alemania en el Mundial pasado. Me dirás, ay, es que estaba en crisis Alemania. Ok, pero le ganaste. Le Pero no es sacaste Corea del 0-0 a Sur. Brasil en su mundial. Le ganaste a Francia. O sea, vienes de ganarle a potencias en cada mundial como para que ahora te digas, ay, no, es que Polonia Pero es el que también nos puede perdiste dejar con fuera. Portugal, perdiste con Suecia un 3-0. Ese 3-0 fue muy doloroso y eso creo que afectó a la larga. Entonces, Pero México sí Portugal es está muchísimo más para que Polonia. El accidente en Suecia. este no, Portugal es Más. muchísimo más grande. Ah, no, pero perdiste con 3-0 con Suecia, que tampoco es un equipo top de Europa. Se llama accidente del fútbol. Y No, pero también tenemos que entender una cosa. A ver, ¿por dónde vamos a iniciar el análisis? Porque durante la primera parte del programa estamos viendo un análisis sobre el juego que está dando la selección. Ahorita ya estamos analizando los resultados de hace 4 y 8 años. Entonces, los dos análisis son válidos. A lo que voy, ¿por qué? Porque el Mundial repite conductas, siempre repite conductas, eso es ineludible. Pero también no podemos quedarnos esperanzados a que la selección presente un buen rendimiento contra Polonia porque pues le ganaste a Alemania, ¿no? No, claro. Realmente tenemos que hablar sobre la realidad y el presente de la selección. Y en comparación con Polonia, con lo poquito que conocemos de Polonia, porque nadie es experto experto. en Ni Polonia, los polacos. la idea principal es tal cual. Tienes a uno de los killers más importantes de la historia. Eso puede cambiar destinos, ¿eh? Entonces, ¿por qué la gente en México se asusta y dice, ah, caray, hay que tenerle cuidado y respeto a Polonia? Pues sí, porque es un jugador legendario. ¿Sí? Y tienes que ganar ese partido. El primero es muy importante. Si le ganas a Polonia al principio, creo que yo no digo que Argentina no espanta. Argentina se le puede sacar un buen resultado. No digo que se le va a ganar, pero sí, sí puedes competir y un empate no estaría mal. Entonces, primero si le ganas a Polonia, empatas con Argentina y a fuerza tienes que ganar a Arabia Saudita, aunque también de repente hay sorpresas como en el 78 que perdieron con Túnez, en la inauguración del Mundial de Sudáfrica que empataste. Entonces, si le ganas a Polonia, creo que México sí va a calificar, pero el primer partido es muy importante. Y después sacar el resultado a Argentina y cerrar con una victoria ante Arabia Saudita para pasar de ronda. Y ya sabemos que en octavos de final, pues, a ver si se califica. Pero sí, yo creo que es básico, es vital ese partido contra Polonia.
Es que no es lo mismo, en 3 partidos los 3 son vitales. También entiendo la parte de Arabia Saudita, pero tomamos en cuenta que realmente México está acostumbrado a tener de por lo menos 2 partidos como local, normalmente suele enfrentar al anfitrión, pero aquí contra Argentina va a ser un estadio dividido y posiblemente mayoría argentina. Contra Polonia sí considero que va a ser la mayoría mexicana, pero contra Arabia Saudita posiblemente también van a ser mayoría. Están a 20 minutos en coche los árabes de Qatar, que eso también ya podría la cuestión de anímica y también la presión, o sea, entiendo que anímicamente al ver el calendario dices, perfecto, cierras contra Arabia, que pues ya son los 3 puntos, entonces ya cierras más relajado, pero también puedes cerrar precisamente con el estrés de que tal vez ganándole a Arabia Saudita avance, pero a partir de diferencias de goles. O sea, creo que también el calendario, como está estructurado a México, no fue de lo mejor para ese tipo de situaciones, porque puede que le ganes a Arabia 1-0, pero Polonia ya metió gol, entonces necesitas meter 2. Entonces ahí va a empezar también esa cuestión psicológica que yo no daría también por descontado esos 3 puntos contra Arabia. Yo considero que hay un factor aquí que se me hace pues, un poco complicado y medio terrible del fútbol mexicano. Hablamos del público, hablamos de factores de los días, de la calendarización de los juegos, hablamos de estadísticas de hace 4 o 8 años, pero realmente no hablamos del fútbol. O sea, hay que entender que la forma más sencilla de conseguir los resultados es por medio de un buen funcionamiento, el cual no existe. Y si no existe, es muy complicado que aparezca de la noche a la mañana y mágicamente. Estamos acostumbrados a que a México así ha aparecido en los mundiales, pero creo que en este momento no podemos esperar mucho de la selección. No. Yo veo un rumbo muy perdido, veo un proceso que se está agotando poco a poco y que no encuentra soluciones. Queda jugar, hoy se juega contra una selección importante a nivel mundial, una selección de jerarquía, una selección de polendas. Entonces, vamos a ver qué pasa hoy. Capaz que de repente, como dices tú, crack, de repente llega un buen resultado, una buena exhibición y todos nos entusiasmamos, o capaz que nos meten una goliza y lo tiramos todo a la basura. Sí, y los 2 escenarios son conocidos, ¿eh? Recuerden, el 98 previo al Mundial, a 2 meses fuiste goleado y de repente fue de las mejores exhibiciones, y en otros llegas muy bien preparado y ahí medianamente avanzas, como en el Mundial de Alemania precisamente. Ya para cerrar, entiendo que el fútbol es, era lo que quería responderte, entiendo que el fútbol debe ser la parte del análisis, pero vaya, viendo la semana pasada la final de Champions, en donde en el análisis durante toda la fase de eliminación directa nos decía que el PSG, que el City, que el Chelsea y que el Liverpool fueron mejores que el campeón y aún así no lo logró, creo que también eso es por lo cual en el fútbol muchas veces también pues tienes que apelar a esas partes extras que son, como ya lo decía, cuestiones cíclicas, lo que sucede en un mundial es muy diferente a lo que puede ocurrir en una Copa América, una Euro, y creo que también por eso lo sumamos como ingrediente, ¿no? Lo ponemos tal vez como orégano, lo ponemos un poco como sal, porque sí termina cambiando esa cuestión. Mientras sean tus especias, no hay problema, ya que se convierta en tu plato fuerte, ten cuidado, cabrón. Muy bien. Pues bueno, con esto llegamos al final. Rodolfo, selección mexicana, Maya. Nos vemos, selección mexicana y ucraniana. Nos vemos, que estén bien. Un gusto haber estado con ustedes en Hat Trick. Vamos a ver, creo que sí. Esperemos que tenga un buen funcionamiento contra Uruguay. Y vamos a ver, contra Ecuador creo que también es un partido importante. Y ojalá México encuentre su funcionamiento y pueda hacer algo en el Mundial. Nos estamos viendo. Jesús Leiva. Como dice Andrés Mendoza, estos 2 partidos sirven para que por lo menos yo y a lo mejor otra parcialidad de la afición decidan si se emocionan desbordadamente por el Mundial o simplemente lo vemos contenido pero por dentro sufriendo. Ya que se vea. Todos nos emocionamos, hay que emocionarnos. Si no, ¿de qué? ¿De qué sirve? Yo soy Andrés Mendoza, quien le va a recordar a Jesús que yo no sé por qué Rodolfo se burla de ti, de Villamelón, si ya tiene 2 selecciones, pero bueno, vámonos. Ay, tú tienes Argentina, tú te crees argentino, cálmate. Nos vemos.